Buen día, mi nombre es Octavio González Gutiérrez. Voy a presentarles una síntesis con la ayuda de un presentador electrónico sobre el aprendizaje, competencias y TICs. El titular del curso es el doctor José Alberto Alvarado Lemos. En la medida que el docente genere los suficientes escenarios de aprendizaje, los estudiantes lograrán comprender las situaciones en las que tendrán que desenvolverse al evaluar su significado y definir la manera de afrontarlo. Bueno, vamos a empezar con qué es el aprendizaje basado en competencias. El enfoque de aprendizaje basado en competencias, con sus siglas ABC, se centra en el desarrollo del aprendizaje integral del alumno, por lo que los conocimientos declarativos de un plan de estudios, asimismo, no son los más importantes. Bueno, cabe destacar que mediante el ABC se pretende, además de desarrollar nuevas maneras de establecer las metas o propósitos de aprendizaje, generar ambientes participativos y distribuidos apoyados en el uso de diversos recursos tecnológicos con la intención de que profesores y alumnos intercambien experiencias, resuelvan problemas o desarrollen proyectos, dentro y fuera del aula, siempre bajo una perspectiva de intervención y acción con un solo fin: que el alumno movilice su saber poniendo en práctica, poniendo en, eh, poniendo en práctica lo aprendido. Como podemos ver aquí en la imagen que representa el ABC, vemos tres conjuntos que están unidos intrínsecamente. Por un lado tenemos, como ya les explicaba, las valores y las actitudes, que viene siendo el porqué. Por otro lado tenemos eh, los conocimientos que se deducen en el qué, y las habilidades en el cómo hacer, en el por qué ser y en el qué saber. Bueno, en el aprendizaje basado en competencias es considerado como un enfoque educativo que hace evidente el aprendizaje del conocimiento, que es el qué, el desarrollo de habilidades, el cómo, así como una serie de actitudes y valores en una situación determinada, el para qué. Todos ellos factores requeridos para un desempeño o un desenlace del acto educativo. El objetivo fundamental del aprendizaje basado en competencias o el ABC es que el alumno movilice su saber poniendo en práctica lo aprendido. Los aspectos de aprendizaje, como aquí se denotan, vienen siendo el qué, el cómo y el para qué o dónde, como lo hemos estado mencionando. Existen elementos claves de la comprensión para asegurar una actuación competente. Mediante el ABC se enfatiza en el qué pensar, el cómo actuar, apropiándose del conocimiento al usarlo y transferirlo de manera flexible. ¿Para qué? Al explicar, justificar, extrapolar, relacionar y explicar diferentes métodos, técnicas o estrategias que vayan más allá del conocimiento y la repetición rutinaria de habilidades, así se logrará alcanzar un proceso pleno de comprensión, llegándose a manifestar cuando el alumno sea capaz de apropiarse o hacer suyo el conocimiento y lo aplique en formas de contextos diferentes. En el pensar, pues se recupera la información conocida, analiza la situación, interpreta textos, y en el cómo actuar se toman las decisiones, resolver problemas y generar proyectos. En esta pequeña tabla se resumen los tres enfoques o corrientes denominantes de las competencias dentro del campo de la educación: el conductual, el cognitivismo, el integral u holista. Las competencias se vinculan con cambios y transformaciones que la educación y la sociedad en su conjunto han vivido en los últimos años, prácticamente en los últimos 50 años. En el conductual, pues tenemos que son modelos de formación para la producción, que vienen siendo las competencias de carácter automatizado. Se entienden como capacidades para realizar tareas específicas de carácter individual, haciendo énfasis para el trabajo en rutina, habilidades y actitudes relativamente simples. En el cognitivismo,
cognoscitivo, tenemos el modelo del ejercicio profesional, que se perciben como un conjunto de procesos mentales. El sujeto es activo como procesador de información, procesador de competencias cognitivas y preocupación por lo que tiene que saber hacer un profesional en el ejercicio de su tarea. En el integral o el holista, pues son los modelos de formación personal, que son fuertes nexos entre competencias, individuo, tarea y contexto. En la interacción, mediación y gestión entre el conocimiento y la realidad física, social o cultural, basado en la formación integral de las competencias como una interrelación entre el saber y el saber hacer y ser. Las competencias como parte de cuatro saberes que aquí se representan, son cuatro saberes de ejecución. El saber pensar, como lo vemos aquí como lo vemos en la parte de arriba, el saber desempeñar, el saber interpretar y el saber actuar en diversos escenarios. Son elementos fundamentales en un enfoque de aprendizaje basado en competencias. Entonces, en los cuatro saberes de la parte intermedia se encuentran las competencias. Pues una competencia puede ser definida como un saber en ejecución, como aquí se menciona. Aquí Yolanda Argüe en 2005 define como una competencia puede ser definida como un saber de ejecución, como se representa aquí en el grafo, vinculada a un saber pensar, un saber desempeñar, un saber interpretar, así como un saber actuar de diversos escenarios. Todo eso de una forma cíclica. Bueno, para hacer posible el desarrollo en la vida de las personas, su proceso de formación debe estar asociado no solo a la adquisición de datos o información, sino a una serie de saberes o aprendizajes. Delors, 1997, plantea 4 tipos de saberes que, según Fernández Salinero, 2006, se integran de forma adecuada al enfoque educativo de las competencias: saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser. Aquí, como lo vemos, Delors da a conocer los 4 saberes. En el saber hacer, pues tenemos los contenidos procedimentales; en el saber conocer, los contenidos conceptuales declarativos; y en el saber ser, contenidos actitudinales, que vienen siendo los valores; y los contenidos actitudinales, nuevamente, sobre el saber vivir, que son los valores. En esta figura representan los 4 saberes clásicos con cada una de sus características y con notables diferencias entre unos y otros. Respecto al nivel de cada uno de ellos, se refleja en el momento de incorporarse dentro del acto educativo. Aquí, como un inicio, tenemos el saber conocer, donde el alumno observa, analiza, comprende y explica. Después pasa al saber hacer, que es el desempeño basado en procedimientos y estrategias. El saber convivir o estar, que viene siendo la participación y trabajo colaborativo. Y el saber ser, que es automatización, iniciativa, liderazgo y creatividad. Bueno, aquí en los nuevos saberes del ámbito educativo, el profesor, tanto profesor y alumnos, todos estos saberes son aprendizaje. Todos estos saberes o aprendizajes deberán estar presentes en el análisis y desarrollo del enfoque de aprendizajes basado en competencias, por lo que tendrá que ser atendidos como parte de las metas deseables a alcanzar a lo largo de la vida de las personas. En estos distintos saberes o enfoques del aprendizaje basado en competencias, pues tenemos el saber ser, que viene siendo los conocimientos generales o específicos; el saber aprender, que es la formación permanente; saber actuar en diversos escenarios, contextualizar y transferir lo aprendido de una situación a otra; el saber emprender, que es la planeación y ejecución creativa de un problema en caso de un proyecto; saber estar o convivir, que son las actitudes y formas de actuar e interactuar; saber hacer, dominio de métodos y técnicas; saber interpretar, saber comprender el entorno, las situaciones y las personas; y saber ser, que son las actitudes personales hacia la iniciativa, el liderazgo y la motivación. Este es muy importante porque ya aquí el alumno
contempla todo el enfoque por competencias. En el conocimiento estratégico, bueno, aquí son los distintos tipos de conocimientos propuestos por VIX y su vinculación en el aprendizaje basado en competencias. Resaltan los 4 tipos de conocimientos y su estrecha vinculación con los saberes previamente analizados. Los 4 tipos de conocimientos, pues tenemos al declarativo proporcional, el procedimental, el estratégico, que abarca el condicional y el funcional. El declarativo, pues, consiste en el saber qué, el saber público, lo que los profesores declaran, lo que está en los libros, la base de los conocimientos académicos, la enseñanza, consiste en transmitir información y las expresiones En lo procedimental, pues consiste en cómo radica en la experiencia del aprendiz, cómo hacer las cosas, cómo desarrollar procedimientos, aplicar destrezas, etcétera. En el condicional, pues consiste en el cuándo y dónde, en qué condiciones se debe hacer esto y no lo otro, cuándo hacer las cosas y por qué, saber las circunstancias a utilizar, y en el funcional, pues es la integración de las anteriores. Llegamos a una parte muy importante que son los verbos de acción de la competencia. En la actualidad se reconoce que en lugar de enseñar al alumno una gran cantidad de datos e información, es importante movilizarlos a situaciones significativas de la vida cotidiana. Para ayudar a determinar las metas o proposiciones del tema o unidad a desarrollar, el uso de verbos será de gran ayuda para la determinación del tipo de acción deseada. En el verbo, pues tenemos aquí los verbos procedimental en infinito, que es ar, er, ir, or, perdón, ar, er, ir, y en el que viene siendo el saber, el aprender y el conocer, el cómo, el saber hacer, el saber actuar, el para qué o dónde, que es saber comprender, el reflexionar y el transformar. Cada uno de estos autores nos está mencionando, como es Tejeda, García, Rogers y Alsina, nos muestran los verbos en acción. Cada uno lo define diferente, pero siempre yendo a una misma vertiente. Para John Biggs, la comprensión se divide en 5 niveles, que van de lo simple a lo complejo, de un nivel de desempeño superficial a uno profundo. Por ejemplo, tenemos el superficial, que viene siendo el nivel preestructural. Los resultados del aprendizaje muestran una organización inconexa, poco estructurada. En el nivel uniestructural refleja el aumento de la complejidad de las estructuras cognitivas y muestran conexiones simples. En el nivel multiestructural refleja un aumento de la complejidad de las estructuras cognitivas. En nivel relacional, los resultados del aprendizaje señalan las conexiones elaboradas y la síntesis generada como parte del significado en su conjunto. El nivel abstracto refleja de qué manera los resultados del aprendizaje observado van más allá de lo aprendido en un curso. Aquí Biggs nos menciona los niveles de comprensión unidos a los verbos que ayudarán a definir las metas o propósitos a alcanzar. El preestructural, necesito ayuda para, por ejemplo, en el unistructural, tengo una idea relevante acerca de. En el multiestructural, cuento con varias ideas acerca de. En el relacional, tengo varias ideas acerca de y puedo ligar estas ideas con el todo. En el abstracta o ampliado, tengo varias ideas acerca de y puedo ligar estas ideas con el todo y encuentro relación con estas ideas de una forma diferente. Aquí en el preestructural o estructural, pues viene siendo la comprensión mínima, que es suficiente para ocuparse de la terminología en hechos básicos. En el multiestructural, pues tengo la comprensión descriptiva, que es estar al tanto de los diversos asuntos. En el relacional, es la comprensión integral relacionando hechos juntos y entendiendo la teoría básica. En lo abstracto ampliado es la comprensión extendida, se transfiere lo aprendido, ampliación a nuevos contextos y creativo a nuevas situaciones. Bueno, la clasificación de verbos elaborados por Jackson
en los que se especifican diversos resultados de aprendizaje de acuerdo con diferentes verbos de acción. Estos mismos autores sugieren evitar, al decir estos mismos autores me refiero a Winson y Shaw, sugieren evitar el uso de ciertos verbos que por su naturaleza son confusos y sujetos a diversas interpretaciones en términos de la acción que se especifica. El resultado de aprendizaje, por ejemplo, tenemos el conocimiento. Los verbos en infinitivo, pues va a arreglar, ordenar, definir, conocer, duplicar, etiquetar, identificar, reconocer, recordar, enumerar, repetir, memorizar, nombrar, indicar, relacionar, reproducir, registrar, que viene siendo verbos en ar, ir y en er. En la comprensión e entendimiento, pues está clasificar, localizar, describir, observar, reconocer, etcétera, que viene siendo, utiliza la misma terminología. Aplicación, aplicar, funcionar, elegir, practicar. Análisis, analizar, distinguir, planear, valorar. En la síntesis, pues tenemos arreglar, organizar, iniciar, formular, montar, etcétera. En la creatividad, crear, imaginar, visualizar, resumir, etcétera. En la evaluación, evaluar, estimar, medir, determinar, juzgar, criticar, comparar, valorar y discriminar. En la resolución de problemas, solucionar, resolver, identificar. Comunicación, comunicar, examinar, discutir, como lo vemos, una infinidad de verbos en infinito, como ya lo habíamos mencionado, con los diferentes resultados de aprendizaje donde se pueden aplicar. Bueno, aquí los niveles de comprensión van de la mano de los niveles de dominio de la competencia a alcanzar. Este desempeño se ve reflejado en los niveles alcanzados por el alumno en las diferentes etapas de su formación, desde inicial hasta con desempeño autónomo. Inicial, pues tenemos el simple, por ejemplo, el tipo de competencia simple, con desempeño, ya en lo final, con desempeño autónomo, que viene siendo compleja. Y así tenemos cada uno de los niveles, nivel de dependencia del alumno, actividades de aprendizaje, comprensión, participación y escenarios de aprendizaje. Bueno, para terminar, pues el autor menciona que el aprendizaje basado en competencias o ABC es más que la suma de los diferentes grados escolares o la sola comunicación de contenidos por medio de diversas asignaturas. Promueve un clima donde el alumno se hace responsable de su propio aprendizaje y los profesores se convierten en guías y orientadores en ambientes situados y contextualizados. Bueno, muchas gracias por escuchar esta pequeña síntesis sobre el aprendizaje, competencias y TICs de Miguel Ángel López Carrasco. Exactamente se trabaja en el capítulo número 4, que es el aprendizaje basado en competencias. Por su atención, muchas gracias.